Segundo bloque de Redacción Abierta. Estamos hablando y estamos retomando y aprovechando la fecha del Día del Periodista, el 7 de junio, para hablar sobre los desafíos, sobre lo que se viene o cómo viene la mano con el periodismo ahora. ¿Está listo nuestro invitado? Bueno, lo vamos a sumar a esta mesa. Recién hablábamos con nuestros colegas, con nuestros compañeros, a Martín Becerra. Martín Becerra es investigador, doctor en Ciencias de la Información, justamente ha escrito mucho sobre estos temas, e incluso ayer nuevamente es convocado por varios medios para hablar sobre estos temas. Bueno, Martín, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por sumarte a Redacción Abierta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como primera pregunta, ayer creo que leí un artículo tuyo en el portal Letra P, digamos que decía Requiem por un periodismo por lo menos válido o algo así. ¿Hacia dónde crees que va el periodismo, los desafíos de la profesión, o por lo menos cómo lo ves vos? No escucho, lamentablemente, perdón. ¿No? Bueno, vamos a chequear nuevamente, lo vamos a chequear en producción. ¿Sí? ¿Ahí me escuchás, Martín? ¿No? Bien, lo vamos a chequear nuevamente y vamos a ver, porque recién hablamos del chequeo de fuentes, del chequeo de información. Bueno, fake news, noticias falsas, cómo descubrirlas o cómo se producen o cómo detectarlas, lo vemos y lo charlamos acá. Vamos a ir, buenas noches, con un meme que causó estragos en una empresa norteamericana que es muy conocida porque vende panchos a $1,50. Y este meme, que es una fake news, decía que debido a la inflación de Estados Unidos iba a pasar a costar $2,50. Hace 45 años que la empresa mantiene ese valor a pesar de que le dé pérdidas. Las consecuencias fueron que perdió un 13% en acciones, claro, porque se difundió esta fake news, la levantaron medios importantes verificados en Twitter, se replicó tanto como sucede con las noticias falsas y, a pesar de que lo habían desmentido, perdieron 13% en las acciones. Estamos viendo ahora el meme que fue levantado, pero es muy fácil. Esta es una cuenta troll de un usuario que justamente se dedica a levantar polvareda sobre temas. Sabemos que se levanta mucho más rápido que la fake news, es más creída que la verdad y se distribuye mucho más rápido que la verdad. Pasa con todas las empresas tecnológicas. Cada vez que Elon Musk sale a decir algo, las acciones caen o suben, depende de lo que diga. Entonces es muy importante la información. Acá lo grave es que en medios de comunicación importantes replicar. Bueno, mira, tomamos este ejemplo de una fake news liviana. Estamos hablando de una empresa de panchos, pero mira vos lo que decía la colega de la TV pública, levantada la noticia por medios tradicionales. Entonces, también mi pregunta es, el que nos está mirando, cuando tiene estos ejemplos, ¿y cómo hace o dónde respalda su credibilidad o a quién le cree o cómo hace para creer? Es difícil plantear una ruta segura hacia la confianza. Pero hay un dato de lo que ocurrió en pandemia que a mí me reconcilia con los seres humanos, con las personas. Durante la pandemia hubo un consumo impresionante de internet, de datos, pero también es cierto que la gente se volcó a buscar la información científica en los medios tradicionales. Entonces, o los medios no tradicionales mejoran, o todo el periodismo mejora, o tarde o temprano la gente va a dejar de confiar en esta profesión. Porque en una situación de crisis como la que se vivió en el mundo entero con la pandemia, la información científica se buscaba en los medios tradicionales. No quiero decir con esto que allí estuviera la verdad, pero sí hay una memoria popular y social de, bueno, vamos a ver dónde puede ser más serio lo que se diga. Bien, te freno ahí, Gaby, un toquecito para saludar nuevamente a nuestro invitado de hoy, que se suma a esta mesa de Redacción Abierta, el doctor e investigador Martín Becerra. ¿Cómo te va? Buenas noches, Martín, gracias por sumarte a Redacción Abierta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, Martín, veníamos hablando sobre los desafíos del periodismo, los nuevos desafíos, un poco cómo cambian las narrativas. Primero te pregunto, y la hago general la pregunta, vos encararla para donde quieras, pero ¿hacia dónde crees que va el periodismo? ¿Cuáles son esos nuevos desafíos que tiene el periodismo de hoy?
Los desafíos son, digamos, intentar sostener producciones de calidad en un contexto en el que las organizaciones donde se realizaba tradicionalmente periodismo, que eran los medios de comunicación, tienen, por una parte, una merma importante de ingresos, o sea, la economía del sector de medios acusa el impacto del ecosistema digital. Por otro lado, la confianza ciudadana en los medios de comunicación, en particular, en el caso argentino, de manera muy marcada, decae. Y simultáneamente el ejercicio del periodismo se ha precarizado. Obviamente hay vasos comunicantes entre la situación económica, digamos, de merma de ingresos del sector de medios y la precarización del trabajo periodístico, pero el resultado de estos procesos es que la observación de prácticas que eran comunes hasta hace pocas décadas, como la verificación de los datos, el chequeo de fuentes, la consulta con fuentes diversas, el salir a la calle mismo, hoy son poco practicados por el periodismo comercial, de medios comerciales más importantes, que reemplazan esas prácticas por un estilo que yo le llamaría de faccioso, parcial, subjetivo, opinativo, de editorialización manifiesta y casi omnipresente, de condena moral, del dedito levantado, digamos, diciendo este tiene razón, este otro no tiene razón, este es el culpable de lo que le pasa, este no tiene nada que ver con lo que le pasa, ¿no? Un estilo que en particular se ve mucho en televisión, pero también se escucha en la radio y está en los medios online, y que es un círculo vicioso, porque, digamos, ese estilo expulsa a las audiencias más interesadas en conocer qué es lo que ocurrió, digamos que quieren verdaderamente noticias, y al mismo tiempo las audiencias cada vez más polarizadas y cada vez más acostumbradas a ese tipo de contenidos, también piden más de eso, ¿no? O sea, piden más radicalización, piden más editorialización, y entonces quienes, que los hay, y por supuesto ennoblecen la profesión periodística, pero quienes ejercen el periodismo conforme, digamos, valores y prácticas profesionales, esto de verificación de fuentes, de verificación de hechos, la tienen cada vez más difícil. Retomo dos conceptos que deslizaste vos. Uno, la convivencia con las redes sociales como fuentes de información o no, o como fuentes de desinformación. Para vos, ¿peligra el rol, cambia el rol del periodismo? Y otra, esto de las audiencias radicalizadas, esa audiencia que está convencida y busca un medio y le pide más, ¿a costo de qué? ¿A costo incluso de que no haya verdad o no sea verosímil lo que esté diciendo el comunicador? ¿O la comunicadora? Bueno, en cuanto a lo primero, lo que diría es que las plataformas digitales, que son las compañías dueñas de las redes sociales digitales más importantes, podemos verlas como antagonistas o como un espacio separado de la institucionalidad mediática tradicional, porque efectivamente se trata de otras compañías, pero al mismo tiempo hay que decir que los medios tradicionales son animadores permanentes de las conversaciones que sostenemos y de los flujos de información y de contenidos, no solo de información, de opiniones sobre todo, que consultamos y que organizan un poco la conversación pública en las redes sociales digitales. O sea, quiero decir, no son algo completamente ajeno, por lo menos al flujo de contenidos de esas redes. O sea, son grandes animadores de esas redes. No solamente los medios como instituciones, sino también sus caras más conocidas, sus firmas más notorias, ¿no? Entonces, ahí hay una relación simbiótica
en algunos casos puede ser mutuo beneficio y en otros casos de convivencia y de implicación. En cuanto, digamos, a esto de las audiencias más radicalizadas, yo creo que falta, es un espacio vacante, por lo menos en la Argentina, tener un mapeo completo de la sociedad en tanto que audiencia o que en tanto que público, porque hay ciertamente cada vez más, y eso es bienvenido, estudios de opinión pública que se realizan de manera online, lo cual subestima mucho los consumos y usos de información y de entretenimiento de los sectores populares, sobre todo. O sea, las encuestas online sobrerepresentan los consumos de las clases medias y altas, y en particular de los sectores urbanos. Pero en fin, digamos, suponiendo que eso fuera representativo, efectivamente esa radicalización de las audiencias, que se ve también en otros países donde el campo político está polarizado, como ocurre en la Argentina, lo que sucede es que la audiencia radicalizada lo que pide es la confirmación de su propio sesgo, de sus propios prejuicios, de sus propias prenociones, y entonces le exigen a, digamos, el animador o el conductor del programa del que se trate, o al medio de comunicación del que se trate, le exigen el refuerzo de esos prejuicios. Entonces, cuando en plena pandemia, en televisión abierta, una animadora decía que había que tomar dióxido de cloro, tema por el cual murió gente en la Argentina en la pandemia, bueno, parte de su audiencia, una parte importante de su audiencia, no se sintió menoscabada, no sintió que su derecho como audiencia, como sociedad o como individuos había sido lesionado gravemente por este atentado contra la salud pública hecho desde la pantalla televisiva. Más bien pedían más sangre. Entonces, esa es una complicación que, digamos, podemos situar, por supuesto, en los medios de comunicación, pero para mí es más interesante situarla en términos de la convivencia social que sostenemos, porque, en definitiva, en este sentido, los medios son causa, pero también son consecuencia, ¿no? Son también producto de un estado de ánimo, de un estado de conciencia, de un estado de organización que tiene la sociedad. Una última, Martín, ya para despedirte, pero ¿sos más optimista o apocalíptico en cuanto a la función del periodismo, en base a lo que decís? Tal vez porque en los últimos días, por lo menos en la zona metropolitana de Buenos Aires, donde yo vivo, ha habido mucha niebla y han sido días de un clima poco agradable. Justo este Día del Periodista no me agarra siendo optimista. Yo mi ideología es el riquelmismo, digamos, por Juan Román Riquelme, digo. Claro. Entonces, tiendo a desarrollar una mirada de, digamos, pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad, como decía Gramsci, ¿no? Pero justo este Día del Periodista, y por los factores estructurales que te estaba comentando, no me atrevo a ser muy optimista, porque me sentiría como fantasioso, me sentiría como, digamos, como un vendedor de un fabricante de mentiras, si fuera optimista, en las condiciones en las que los medios efectivamente en la Argentina funcionan. Gracias, Martín, a pesar de que hoy Riquelme está feliz porque ganó Boca, digamos, pero bueno, gracias, Martín, por este contacto con Redacción Abierta. Gracias. Te mando un abrazo. Ahí estaba Martín Becerra, doctor, investigador de la comunicación. Bueno, para seguir abriendo un poco el debate, pero nos quedamos recién con esto de las fake news que fueron cambiando de nombre. Digamos, noticias falsas existieron en todo momento, Pancho, no, bueno. El chequeo hace a que eso se vaya desarmando, pero en más de una vez todos nos tragamos el sapo, ¿no? ¿O no? Sí, todos nos hemos tragado algún sapo y todos los tenemos, pero me parece que, bueno, la responsabilidad en el tratamiento de la información
como ella me ayudaba a decir recién, si uno tiene que hacer cada vez más cosas, no sé si se dice multitasking. Bueno, lo dijo Becerra también recién, ¿no? Editor de texto, claro, subir a la web, poner todos los tags y todas esas cosas, me demora mucho más tiempo. Yo, en vez de escribir 3 notas de tribunales, desde que pasó eso, escribo una y con suerte por día. Entonces es todo más difícil y todo más difícil de chequear, pero siempre la responsabilidad de quien firma la nota, está bueno que la firme. Yo siempre digo, pongan la firma para que uno sepa individualizar quién trabaja, quién nos da ese mensaje, porque nuestro principal capital de los periodistas es la credibilidad. Y la gente que te conoce sabe si vos sos chanta o si vos sos un tipo más o menos que más o menos publica siempre lo mismo. Entonces, creo que me encantó algunas cosas que dijo Martín Becerra. Esto de la concentración de los medios, me perdí una batalla muy grande con la ley de medios, caída, y la concentración económica en el mundo que hace que cada vez haya más dinero en menos personas, más ricos. Aquí en la Argentina hay una concentración monopólica de medios con un discurso monocorde que no, con tecnología, cual revolución industrial, que cada vez deja más gente afuera y los que quedamos, hacemos cada vez más cosas para una cosa robotizada que se parece mucho menos a esto de chequear las fuentes, la diversidad de fuentes, salir a la calle, todo lo dijo él también. De eso que decís, digamos, por ahí, hablando con aquel que nos esté mirando, decirle, es importante, a veces parece algo de microclima esto de conocer el mapa de medios, conocer la pertenencia de los medios, cómo esa estructura económica de un país te replica también la estructura de medios. La concentración en algunos sectores hace también, o se replica en la concentración de medios, por eso no es algo de microclima, porque uno tiene que saber desde dónde parte el mensaje. Uno por ahí insiste, digamos, insiste. Bueno, tenés que saber desde dónde habla el que habla, cosa que a veces es difícil, ¿o no, Graciela? Por eso es importante lo que dice Pancho, que, por ejemplo, reflejar las fuentes, porque si yo leo un informe y veo que la fuente es Clarín, ya sabemos por dónde viene. Claro. ¿Sí? O sea, cuál es el discurso ideológico que se baja a partir de supuestas noticias, porque algunas son noticias, otras te las dan vuelta y te las hacen aparecer como noticias. O sea, cuando vos planteabas al principio, la pregunta primera era si tenemos futuro. Siempre hay un futuro, no sabemos cómo va a ser. No sabemos para dónde va, digamos, claro. No sabemos cómo va a ser el futuro va a haber. Yo le pregunto con onda, digamos, a ver si vamos para algún buen lado, no. digamos. No, yo me refiero a esa frase de Gramsci que cita Becerra, es así, o sea, es el optimismo de la voluntad, ¿viste? Lo que tenemos que poner. Y recuperar porque muchos de los que aparecen en la televisión, y nosotros en el interior, en las provincias, replicamos muchas veces ciertas conductas que les reprochamos a veces a los porteños y terminamos replicando los mismos modelos, ¿no? Muchas veces consideramos periodistas, el ejemplo que daba él, yo generalmente no doy nombres porque a mí me parece que esto, cuando ponemos muchas veces a Milei, le estamos dando a Milei un espacio y un protagonismo que no debería tener, por lo peligroso que es, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, a ver, ¿cómo nos paramos acá en el interior? Veamos el futuro acá en el interior, ¿qué hacemos con nosotros? Recuperemos los periodistas, porque esas personas que están, que te hacen tomar algo, tragar distintas cosas, digamos, no solamente cloro, te pueden hacer tragar otras cosas tan peligrosas como el cloro, no los pongamos en el lugar de periodistas, ¿no? No son, el periodismo, para mí, creo que como para Pancho, como para Gaby, a vos no te conozco, pero supongo que es lo mismo, el periodismo es una pasión por la verdad, por saber dónde está, eso que decía él, claro, vos te enfundás en un traje de un partido político, de una organización y hablas desde ese lugar. El periodista no tiene que hablar solamente desde ese lugar. Tiene que ir a buscar cuáles son las condiciones que han generado ese suceso, esa noticia, lo que fuere, ¿no? Y no
ponerte el traje y decir, esta es la verdad. Yo veo poca televisión, tengo que decir, veo Brotes Verdes porque me gusta la información que larga, y después veo muy poca, porque en realidad, viste, ver toda ese protagonismo de los periodistas que tienen la verdad, realmente es indignante para mucha gente. A mí no me molesta, digamos, que alguien tome cierta o determinada posición, sino el tema de que la transparente, digamos. Entraríamos en otro debate, creo que nos llevaría, tenemos que pedir una hora más, esto de, digamos, no lo veo, el periodismo independiente o no, digamos, independiente de qué. Bueno, yo digo, tiene que haber, o el que nos está mirando tiene que saber desde dónde uno habla. No tengo problema, digamos, que hablen de un partido político, de otro, no tengo problema. El tema es que lo digan claramente, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, sin duda que el debate entre subjetividad, periodismo independiente o la posibilidad de llegar a la objetividad es un debate que en cierto punto en la academia ya fue saldado, ¿no? El tema es cómo lo que mencionaba Martín Becerra, que tiene que ver con un fenómeno que se retroalimenta entre los medios de comunicación, los grupos concentrados de poder y las redes sociales, que llevan a que cada uno le hable aún más a su nicho que ya va construyendo desde un posicionamiento político, ideológico, de intereses, de gustos, de deseos culturales, no solo políticos en cuanto al partidismo, pero se nota mucho en la televisión porteña, sobre todo esto en los canales de noticias, que son canales directamente que editorializan todo el tiempo. En las redes sociales me parece que pasa algo semejante y ocurre... Para todos los gustos, creo, Andrés, ¿no? Sí, decirlo, sí, ¿no? sí. Para todos los gustos, para todas las ideologías, más para unas que para otras, pero creo que Martino, mucho público le reclama, digamos, y muchos comunicadores le dan el gusto a ese público. Martín Becerra decía también que en las plataformas digitales los mismos grupos concentrados de medios también son los que tienen mayor peso a la hora de evaluar la palabra en las redes sociales. Claro. Los medios Infobae, Clarín, son los que tienen mayor cantidad de seguidores en las redes, su discurso se replica muchísimo también en las distintas plataformas. Ocurre que antes, y por eso mi pinada optimista de la voluntad o de la razón, pero un cierto sesgo optimista de mi parte, es que antes el control era 100% de los monopolios. Porque antes no existía la mínima posibilidad, la mínima grieta para que alguien con un teléfono celular pueda difundir y viralizar un contenido que sea alternativo al dominante y al hegemónico. Gaby. A mí me parece que, si bien es cierto lo que dice Pancho en cuanto a, bueno, pongamos la firma para que esta persona se haga responsable, creo que no es suficiente, porque los medios de comunicación, tomando como medio de comunicación todas las herramientas que hoy existen, ¿no? en esto que decimos en el sistema de convergencia, tienen una incidencia en el humor social, en la conversación social, en la opinión pública, muy grande. Por lo tanto, a mí me parece que eso no puede quedar librado a una persona individualmente diciendo, bueno, yo publico esto y me hago cargo. Si miramos un poco la historia del periodismo, se hablaba de las firmas, ¿no? Como personas de mucha legitimidad, que eran las que publicaban una columna de opinión y firmaban, y eso le daba cierto prestigio al medio. Parece que hay que pensar en términos más colectivos. A esta altura, yo descreo de la persona que está sola en un rincón y procesa la noticia de una manera genial, individual, desde su propio saber hacer. Cada vez apuesto más a las producciones colaborativas, porque creo que en ese periodismo colaborativo, no solo de herramientas y de plataformas diferentes, sino también de miradas diferentes, se puede ser un poco más democrático. Y la contraparte, cuando decimos vamos a chequear fuentes, y cuanto más fuentes chequemos mejor, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque no nos vamos a fiar de una sola persona, porque queremos construir la verdad o la verosimilitud en base a distintas miradas. Y aquí quiero decir algo que no me parece menor. En un estudio de FOPEA, no del Sindicato de Prensa, de FOPEA,
Para aquellos que no conocen, el Foro de Periodismo Argentino. Digamos, Sí. eso es lo que quiere decir las siglas. Digamos, Sí. Si querés explicar también un poquito. Individualizados mucho con algunas empresas. Exactamente, muy vinculado a empresas poderosas. Hay empresas poderosas de medios, ¿sí? Sí. Para que sepan aquellos que no están mirando si no saben lo que Pero bueno, significa un FOPEA. ¿sí? estudio de estas características con una base de datos impresionante de medios, llega a la conclusión que solo el 14% de los cargos jerárquicos en los medios de comunicación están ocupados por mujeres. Entonces, ahí tenemos un primer recorte de quienes miran la realidad para contarla y quienes toman las decisiones editoriales. Y si vamos a las fuentes, o sea, si miramos los medios del otro lado, las mujeres representan, no llegan al 30% de las fuentes consultadas. Entonces, si dejamos de ver la diversidad que hay en la sociedad, si nosotras somos el 50% de la sociedad, pero solamente se nos consulta en una proporción de un 30 frente al 70, y además, este dato me parece muy significativo y muy doloroso. Dentro de estas 3 mujeres que se consultan por cada 10 fuentes, la mayoría son testigos oculares. Es decir, yo estaba en la esquina, vi cuando este auto chocó, vi cuando esta persona salía o entraba. O sea, no son fuentes a las que consultamos por su expertise, sino por su solo estar ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que es rigor, es chequear las fuentes, pero también es garantizar la pluralidad de fuentes y la diversidad de fuentes, porque de lo contrario estamos representándonos a nosotros y a nosotras mismas, chequeando lo que decimos nosotros con lo que dijo La Voz, con lo que dijo Cadena 3, con lo que dijo... O sea, en una conversación totalmente entre nosotros, sin salir a la calle. Y sin quizá representar, ahora, digamos, quizá esa ahora diversidad que esta tenés. frase que una vez me dijeron a mí con un tono bastante fuerte, pero se lo agradezco igual, que en paz descanse Pasquini Durán, me dijo, nena, el periodismo se hace con los pies. Fue un poco fuerte que me lo diga así. Fue hace muchos años, hoy posiblemente el tono nos hubiera molestado, pero era la verdad, había que salir a la calle. Y esa creo yo que es la llave, no sé si la solución, pero sí la llave para hacer un periodismo más riguroso. Hacerlo con fuentes diversas. Nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta, corte y ya volvemos con el cierre.